Buenas tardes. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Museo y a tal efecto, aparte de la exposición que tenemos sobre restos óseos hallados en Novelda y su estudio, hoy lo festejamos con una conferencia magistral por parte de doña Maripaz de Miguel, doctora en Historia y especialista en el estudio de los huesos, en las enfermedades derivadas de ellos, y creo que nos va a dar una visión distinta que no estamos acostumbrados dentro de un museo, aparte que también los huesos donde se va a centrar su estudio, en su gran mayoría son restos hallados en los yacimientos arqueológicos del término municipal de Novelda. Y bueno, espero que disfrutemos y aportemos algo nuevo a este Día Internacional. Maripaz, cuéntanos un poco qué es lo que vas a tratar en esta conferencia, que vas a ofrecer, que lleva por título Cuidar, curar, morir, la enfermedad leída en los huesos. Está muy relacionada con la exposición que está actualmente aquí en el Museo Arqueológico. Sí, bueno, la intención que tenemos con esta, tanto con la exposición como con la conferencia, es explicar un poco esa información que los huesos tienen sobre el tipo de vida que llevan las personas, porque realmente los huesos de lo que nos están hablando es de la vida, no nos hablan de la muerte. Y cómo la vida deja sus huellas sobre los huesos y cómo desde la ciencia, desde la osteoarqueología, podemos leer y rescatar esa información que es tan importante, ¿no? Y como decía José Luis, efectivamente la mayoría de los restos de los que vamos a hablar son de las excavaciones procedentes de Novelda. Es un compromiso que desde la Universidad de Alicante adquirimos cuando ya hicimos la primera vez la exposición en el Museo de la Universidad, de ir a los diferentes museos que nos habían cedido amablemente y a los ayuntamientos que nos habían cedido las piezas que se expusieron allá y crear en cada museo un discurso con los paneles que traemos de la universidad y los restos que hay de las excavaciones del municipio. Concretamente en esta exposición podemos ver incluso una mujer que estaba embarazada y además otros restos que nos muestran enfermedades, sobre todo en los dientes, y que nos dicen un poco cómo vivían en aquella época nuestros antepasados. Sí, efectivamente. Suele ser muy difícil identificar durante la excavación la presencia de restos de fetos porque son muy pequeñitos, y aquí en el término de Novelda, durante la excavación de Alfosar, de Garroferets, hubo la suerte de poder identificar 3 individuos. También es verdad que el número de enterramientos era muy grande, superaba los 1000, entonces pues estadísticamente pues tocaba la posibilidad de que hubiera embarazadas. Y esa documentación hemos intentado traerla aquí, exponerla en una vitrina y explicar un poco lo que es la mortalidad cuando realmente esperas la vida, ¿no? Porque eso es uno de los dramas, cuando una está embarazada, cuando uno va a tener un bebé, pues la esperanza es de que todo va a ir bien, y sin embargo pues vemos cómo la historia de las mujeres es una historia complicada relacionada con la maternidad. ¿Cómo podemos decir que vivían estos antepasados en Novelda por los restos encontrados en el Alfosar y por los que tenemos aquí expuestos? Bueno, hay que decir que no todos están estudiados, que realmente la mayoría de los que están expuestos fueron documentados durante la excavación, ya la evidencia de patología. Entonces nos falta hacer el estudio de esos más de 1000 muertos, que espero que algún día pues entre el ayuntamiento y la universidad podamos asumir ese estudio y la infraestructura que requiere. Pero lo que sí que podemos decir era que primero había muchos niños que morían de forma temprana porque claro, no había los recursos sanitarios que hay actualmente, entonces cualquier infección, sobre todo las infecciones de gravedad, las diarreas, podían provocar la muerte a infantiles, a niños de temprana edad. Y después, una vez que superabas la infancia, ya era fácil que vivieras durante muchos años, y lo que evidenciamos es pues, pérdidas dentales por la edad, por la mala higiene, por el tipo de dieta también muy rica en hidratos de carbono. Podemos ver traumatismos relacionados tanto con violencia interpersonal como con accidentes, ¿no? Son poblaciones agrícolas pues, que van con el ganado, que pueden recibir coces, fracturas, y lo vemos plasmado cómo se recuperan, ¿no? Que una de las cosas interesantes de los huesos es que evidencian que las personas fueron cuidadas, que necesitaban un tiempo de recuperación y que su entorno se lo favoreció, que les alimentó, que les dio higiene, que les dio cuidados, y que eso permitió pues, que ahora estemos aquí, si no nos hubiéramos extinguido como especie. ¿Cuál es la edad media en la que moría la gente? Porque me imagino que habréis estudiado un poco cuáles son las edades en las que moría la gente en esa época, y me imagino que serán muy diferentes a las de ahora. Sí, son muy diferentes, sobre todo por los recursos sanitarios.
Antes era difícil que una persona sobreviviera más allá de los 60 años. De hecho, hay algún resto en la vitrina que sí que parece que pudo tener más de 60 años, pero suele ser infrecuente. Lo normal es que las mujeres murieran un poquito antes por las complicaciones muchas veces derivadas de la maternidad, de muchos partos, de hemorragias, etc. Y los hombres sobrevivieran un poquito más, pero estamos hablando de edades entre 40 y 50 años, que era la media. Pero cuando más se morían eran en la infancia. O sea, normalmente en las poblaciones antes de las vacunas, por eso es tan importante vacunar a la población. Esas poblaciones que no tenían vacunas lo que hacían era que cualquier infección, unas paperas, una sarampión, etcétera, eso diezmaba a la población. Morían muy rápidamente, eran infecciones muy rápidas y esas infecciones no dejan huella en los huesos. Solamente encontramos que en la Edad Media, que es lo que preferentemente está expuesto aquí, la mitad de la población moría antes de los 20 años, sobre todo en edades hasta los 6 años aproximadamente. Quería añadir que, bueno, dentro de la conmemoración del Día Internacional de Museos, aparte de la exposición, la conferencia que va a dar la doctora en Historia, Maripaz de Miguel, también hay unos talleres paralelos y hay fuera del horario normal de apertura del museo. Abrimos extraordinariamente el museo el sábado con un taller que crea tu propio esqueleto para promocionar didácticamente la exposición en el público infantil. Y aparte queríamos y dar las gracias también a Caridad Crespo, la concejala responsable, la concejala de Educación de este museo, por su tesón y sabiduría en promocionar y hacer posible esta exposición y ese tipo de actividades. Y cómo no, a Maripaz queríamos darle unos presentes como recuerdo de esta intervención en Novelda. Gracias por tu interés en hacer esta conferencia, por ir al Museo de Novelda, y para ello tenemos unos productos típicos de Novelda, de Sir y de Azaconsa, que son para ti. Gracias. Muchísimas gracias.